Mi nuera pensó que ya estaba dormido. La escuché decirle a mi hijo: «Todo está listo. Mañana no llega con vida». El piso desapareció bajo mis pies. Salí sin hacer ruido. Llamé a una grúa y envié el coche a la casa de su padre. Antes del amanecer, ya estaba lejos de esa casa donde viví por 15 años. Hay momentos en la vida de un hombre que definen todo lo que viene después. Momentos en que te das cuenta de que la persona en quien más confiaste te ve como un obstáculo que necesita ser removido. A los 68 años, después de una vida entera construyendo, trabajando, sacrificándome, descubrí que mi propio hijo estaba planeando mi muerte junto con esa mujer que recibí en mi familia como hija. La conversación que escuché esa madrugada me heló la sangre de una forma que ni los peores inviernos de mi infancia lograron. Estaba regresando de la cocina con un vaso de agua cuando escuché su voz viniendo de la sala. Pensé que era la televisión, pero algo en el tono me hizo detenerme en el pasillo. «Ojo oscuro. Todo está listo, mañana no llega con vida», dijo Fernanda, mi nuera, con una frialdad que me erizó por completo. «El seguro sale en 48 horas. Después, solo hay que esperar unos meses y vendemos la casa». «¿Estás segura de que va a funcionar?», escuché la voz de mi hijo Roberto, el mismo chamaco que cargué en los hombros, que le enseñé a andar en bicicleta, que trabajé 2 turnos durante 5 años para pagarle la universidad. «Por supuesto que va a funcionar. Viejo de 68 años. Problema. Del corazón. Solo en la carretera. ¿Quién va a sospechar de un accidente?». El vaso de agua se me resbaló de la mano y se hizo pedazos en el piso. Por un segundo, pensé que me habían escuchado, pero la conversación continuó. Estaban planeando matar a su propio padre, su propio suegro, como si fuera cualquier negocio. Hay dolores que un hombre se traga por años hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Me quedé ahí parado, en el pasillo oscuro de mi propia casa, sintiendo mi corazón acelerarse. No era solo miedo, era una desilusión tan profunda que parecía como si alguien me estuviera arrancando pedazos del pecho con las manos. ¿Cómo llega un hijo a este punto? ¿Cómo una vida entera de amor y dedicación se convierte en esto? Roberto siguió hablando, y cada palabra era como una puñalada. El viejo ya se está poniendo necio. Ayer quiso saber por qué volvía a agarrar dinero de su cuenta. Ya es hora de resolver esto luego. Qué bueno que me convenciste de hacerle ese seguro de vida a su nombre. 2 millones de pesos, Roberto. 2 millones que van a ser nuestros mañana por la noche. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Seguro de vida? ¿Qué seguro de vida? ¿Cuándo fue que...? Ah, sí. Hace 3 meses, cuando Fernanda me convenció de organizar mis papeles. Dijo que era importante que un hombre de mi edad tuviera todo en orden. Como un tonto, confié en ella. Firmé todo lo que me puso enfrente. Hay una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Una soledad que corta más profundo que cualquier abandono, porque viene justamente de quien más amaste. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Las 2 de la mañana. ¿A quién le iba a hablar? ¿Quién me iba a creer que mi propio hijo estaba planeando matarme? Fue entonces que me acordé de Antonio, mi compadre de más de 20 años, ex policía, hombre de confianza. Si había alguien que me podía ayudar en esa hora, era él. Le hablé y, como esperaba de un hombre de nuestra raza, contestó al segundo timbrazo. «Joaquín, ¿qué diablos? Son las 2 de la mañana, compadre». «Antonio, necesito tu ayuda. Es sobre vida o muerte, literalmente». Su voz se puso seria inmediatamente. «Háblame, compadre. ¿Dónde estás?» Le conté todo en susurros. Cada palabra que escuché, cada detalle del plan de ellos. Antonio se quedó en silencio unos segundos largos antes de hablar. «Joaquín, tienes que salirte de ahí ahorita. No mañana, no al ratito, ahorita. Y tiene que ser sin que se den cuenta». «¿Pero a dónde? Todo lo que tengo está aquí». «Compadre, todo lo que tienes no vale nada si estás muerto. Óyeme bien lo que te voy a decir. Agarras nomás lo esencial.
documentos importantes, algo de dinero y te sales de ahí. Yo voy por ti. No, Antonio, si ven tu carro aquí, van a sospechar. Tengo una mejor idea. Fue ahí que pensé en mi carro. El Tsuru 2015 que Roberto siempre me pedía prestado, que Fernanda siempre elogiaba, que probablemente usarían en el accidente que me tenían planeado. Si iban a usar mi carro para matarme, entonces el carro iba a salir del juego primero. Le hablé a la grúa 24 horas, inventé una historia de descompostura y pedí que llevaran el carro hasta la casa del papá de Fernanda, del otro lado de la ciudad. Por lo menos así no iban a poder ejecutar el plan en la mañana siguiente. A las 5 de la mañana, cuando escuché que llegaba la grúa, salí por la puerta de atrás con una mochila en la espalda, documentos, algo de dinero que tenía guardado para emergencias, algunas fotos de mis papás y de Roberto chamaco, cuando todavía me veía como si fuera su héroe. El conductor de la grúa ni me preguntó nada. Hombre trabajador reconoce a hombre trabajador. Cuando vio mi cara cansada y mi mochila, nomás preguntó, ¿quiere que lo lleve al centro, don Joaquín? Cuando salió el sol esa mañana, yo estaba sentado en una fonda a 15 kilómetros de mi casa, tomándome un café y tratando de procesar que mi vida había cambiado completamente. En una noche, mi teléfono empezó a sonar a las 7 en punto. Roberto. ¿Cuántas veces un padre se aguanta el llanto para parecer fuerte? ¿Cuántas veces aceptamos que nos traten como un obstáculo en vez de como el hombre que construyó todo lo que tienen? Si ya sintieron que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un plan diabólico para eliminarlos, quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa madrugada me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta que lo traten como un estorbo, no como el patriarca que construyó todo. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si les gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Joaquín Pérez Silva, 68 años, jubilado de la construcción, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, escuchando a mi propio hijo planeando mi muerte, como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Nací en 1955, en una familia humilde de Michoacán. Mi papá, Juan Silva, era albañil, y mi mamá, doña María, costurera. Aprendí desde chico que el hombre trabaja, el hombre mantiene a la familia, y el hombre no se queja de las dificultades. A los 15 años ya estaba cargando tabique bajo el sol de 40 grados para ayudar en la casa. A los 18 me vine al Distrito Federal con 40 pesos en la bolsa y el sueño de construir algo mejor. Trabajé en obras durante 25 años. 25 años levantándome a las 5 de la mañana. 25 años de manos callosas, de espaldas adoloridas, de lonche en la vianda bajo la lona cuando llovía, pero tenía un propósito, un día tener mi propia constructora, un día darle a mi hijo todo lo que mi papá no me pudo dar. Conocí a Celia en 1982, en una kermes de la iglesia. Era maestra de primaria, mujer seria, de esas que saben que el matrimonio es construcción, no nomás sentimiento. Nos casamos en 1984 y en 1985 nació Roberto. El día que cargué a ese chamaco por primera vez, me juré que nunca iba a pasar por las dificultades que yo pasé, y cumplí esa promesa. Tal vez la cumplí de más. Cuando Roberto tenía 3 años, logré abrir mi pequeña constructora. Empezó con remodelaciones de casas, después vino la primera obra chica, después otra más grande. Trabajé como condenado. Salía de la casa a las 6 de la mañana. Regresaba a las 9 de la noche. Fines de semana haciendo presupuestos, visitando obras, planeando el próximo proyecto. Celia me decía, Joaquín, el niño casi no te ve, te estás perdiendo su infancia. Pero yo pensaba, mejor que
me vea poco ahora y tenga una buena vida después, que me vea mucho y pase necesidades como yo pasé. ¿Cuántas veces un padre sacrifica el presente pensando que está garantizando el futuro, sin saber que puede estar perdiendo lo que más importa? En 1995, cuando Roberto cumplió 10 años, la constructora ya estaba bien establecida. 5 trabajadores, 3 obras al mismo tiempo, cuenta en el banco que crecía cada mes. Fue cuando Celia se enfermó, cáncer de mama. Los doctores dijeron que tenía oportunidad, pero necesitaba tratamiento caro en hospital particular. Vendí 2 terrenos que había comprado para inversión. Pagué el mejor tratamiento que el dinero podía comprar. Durante 2 años hice de todo. La llevaba a las consultas, cuidaba a Roberto cuando llegaba del trabajo, mantenía la empresa funcionando. Era como estar en 3 lugares al mismo tiempo. Celia mejoró, se curó, pero se quedó más frágil. Decidió dejar de dar clases y cuidar nomás la casa y a Roberto. A mí no me importó. Pensaba, es justo. Ella me cuidó a mí y al chamaco, ahora me toca cuidarla a ella. Roberto creció viendo al papá trabajar para dar comodidad a la familia. Escuela particular, curso de inglés, natación, fútbol, todo lo que un chamaco de clase media podía querer. Cuando terminó la preparatoria, escogió administración en una universidad cara. 5,000 pesos al mes. Pagué cada centavo sin pestañear. Papá, gracias por todo, me dijo el día de su graduación. Un día te voy a devolver todo esto. Ese día me sentí el hombre más realizado del mundo. Mi hijo graduado, mi empresa creciendo, mi esposa curada. Pensé que había ganado en la vida. Si hubiera sabido lo que venía. En 2010, Celia tuvo un infarto fulminante. Fue en una mañana de martes. Estaba preparando el café cuando se cayó en la cocina. Cuando llegué al hospital ya era tarde. 28 años de casados se acabaron en 5 minutos de emergencia médica. Roberto tenía 25 años y ya andaba de novio con Fernanda desde hacía 2 años. Era bonita, educada, licenciada en psicología, de familia bien acomodada. Parecía perfecta. En los primeros meses después de la muerte de Celia, fue un ángel. Ayudaba con los papeles, me cocinaba los fines de semana, me daba esa atención que necesita un viudo. Papá, me dijo Roberto 6 meses después del velorio, Fernanda y yo queremos vivir con usted, por lo menos hasta que pueda comprar nuestra casa. Es mejor para todos. Usted no se queda solo. Nosotros ahorramos renta. Y yo puedo ayudar con los gastos. Pensé que era buena idea. Casa grande, 3 recámaras, nomás yo viviendo. Y de verdad, al principio estuvo bien. Tener movimiento en la casa, escuchar plática, sentir que todavía tenía familia. Roberto trabajaba en el área administrativa de una empresa de logística. Ganaba bien, ayudaba con las cuentas. Fernanda hacía trabajos de psicología por su cuenta y cuidaba la casa. En 2012 se casaron. Fiesta grande, 200 invitados, todo pagado por mí. Es mi único hijo. Pensé, se merece una fiesta como Dios manda. Fue más o menos por esos días que empecé a notar algunos cambios, pequeños, casi imperceptibles al principio. Roberto se puso más distante, más impaciente conmigo. Fernanda empezó a hacer comentarios sobre mis hábitos, mis horarios, mis decisiones. Don Joaquín, ¿no cree que ya trabajó suficiente? ¿Por qué no vende la constructora y disfruta su jubilación? Me decía siempre. Fernanda, el trabajo es lo que mantiene vivo a un hombre. El día que deje de trabajar me voy a marchitar, le contestaba. Pero ella insistía, y Roberto estaba de acuerdo con ella. Papá, ya nos aseguró la herencia. Ahora descanse un poco. Nuestra herencia. Esa frase se empezó a repetir cada vez más. Como si yo ya estuviera muerto y ellos nomás estuvieran esperando el reparto de los bienes. En 2015, a los 60 años, de verdad me jubilé y vendí la constructora. No porque quisiera, sino porque la presión en la casa se estaba volviendo insoportable. Todos los días era la misma plática sobre relajarme, disfrutar la vida, dejar de preocuparme por el dinero. Vendí por un buen precio, 1.200.000 pesos, más la casa,
más la pensión del IMSS, tenía una situación financiera cómoda. Podía vivir bien hasta el final de mi vida sin preocuparme. Fue el error más grande de mi vida, porque fue a partir de ahí que descubrí que, para algunas personas, un hombre solo vale mientras está produciendo. Cuando deja de producir, se vuelve una carga. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron de forma sutil, como siempre pasa cuando lo están manipulando a uno, personas que conocen sus debilidades. Yo era un hombre que había pasado la vida entera resolviendo problemas, tomando decisiones, comandando equipos. De repente me vi siendo tratado como si fuera incapaz de escoger qué ropa ponerme. «Don Joaquín, déjeme que yo me encargo de eso», Fernanda empezó a decir sobre todo. «Recibo de luz, súper, banco, doctor. Usted ya trabajó mucho. Ahora es hora de descansar». Al principio lo vi bien, pensé que no era tan dedicada, qué hija que me gané. Pero poquito a poco me di cuenta de que cuidar significaba controlar. Agarraba mi correspondencia antes que yo, contestaba mis llamadas, me hacía mis citas médicas sin preguntarme sobre los horarios. Roberto apoyaba todo. «Papá, Fernanda entiende de estas cosas burocráticas. Usted siempre tuvo problemas con los papeles». Mentira. Yo había manejado una empresa durante 20 años, tratado con contratos, impuestos, trabajadores. Nunca tuve problemas con papeles, pero ellos repetían tanto esa historia que a veces yo mismo empezaba a dudar de mi capacidad. Hay una técnica que usan sin que uno se dé cuenta. Van quitando nuestra autonomía poquito a poco, siempre con disculpas de cuidado y protección. Es como hervir un sapo. Si lo metes directo en agua hirviendo, se sale de un brinco, pero si vas calentando poco a poco, se queda hasta morirse cocido. El primer préstamo llegó en 2016. Roberto llegó conmigo un lunes en la noche, preocupado con una historia sobre problemas en la empresa donde trabajaba. «Papá, necesito una ayuda. 15,000 pesos, no más hasta el mes que entra cuando salga mi aguinaldo. La empresa está atrasando los sueldos y tengo unas cuentas que pagar. 15,000 pesos. Para quien tenía más de 1 millón en el banco, no era nada. Transferí el mismo día. Su aguinaldo salió a tiempo normal en diciembre, pero el dinero no regresó. Cuando pregunté, me dijo: «Papá, salió una oportunidad de inversión. Le voy a pagar con intereses el mes que entra». Enero, febrero, marzo. Nada. Cuando tocaba el tema, Fernanda intervenía. «Don Joaquín, no le esté cobrando a Roberto. Es su hijo, no un extraño. La familia se ayuda sin estar cobrando». La familia se ayuda. Esa frase se volvió la justificación para todo. En abril fue el turno de ella pedir: «Don Joaquín, mi mamá necesita una operación. El Seguro Popular no la cubre. Son 25,000 pesos. ¿Puede prestarnos? Pagamos todo junto, lo de Roberto y lo mío». 25,000 más 15,000. 40,000 pesos que salieron de mi cuenta y nunca regresaron. ¿Cuántos papás por ahí están financiando la ingratitud de sus propios hijos sin darse cuenta de que los están robando sistemáticamente? Pero yo todavía creía que era temporal, que iban a pagar. Al fin y al cabo, eran mi hijo y mi nuera, vivían en mi casa, comían de mi comida. ¿Por qué me iban a robar? La respuesta llegó poquito a poco, a través de conversaciones que escuchaba cuando pensaban que estaba dormido. «Mi papá se está poniendo viejo, Fernanda. En unos años va a necesitar cuidados especiales. El asilo está muy caro. Por eso es mejor que vayamos organizando las cosas poco a poco. Mientras menos dinero tenga en la cuenta, menos complicado se pone después. Organizar las cosas. Menos complicado después». Estaban planeando mi vejez enferma y mi muerte como si fuera un proyecto de la empresa. En 2017, Fernanda me convenció de hacer un seguro de gastos médicos mejor. «Don Joaquín, su plan actual está muy básico. Un hombre de su edad necesita cobertura completa». Firmé todo lo que me puso enfrente. Confiaba en ella como confiaría en una hija. Solo descubrí años después que, junto con el seguro de gastos médicos, había incluido un seguro de vida de 2 millones de pesos, con ella y Roberto como únicos beneficiarios. Los préstamos
se fueron volviendo cada vez más frecuentes y cada vez más grandes. Remodelación de su cuarto, 30.000, carro nuevo para Roberto, 45.000, curso de especialización de Fernanda, 18.000, muebles para la casa, 22.000. Siempre la misma promesa. No más hasta el mes que entra, papá. Siempre la misma justificación. La familia se ayuda. Siempre el mismo reclamo cuando yo cuestionaba. ¿No confía en su propio hijo? Y siempre la misma sensación de que estaba siendo egoísta por querer mi dinero de vuelta. En 2019, 4 años después de jubilarme, había prestado más de 300,000 pesos. 300,000 pesos que nunca fueron pagados, que nunca fueron siquiera mencionados otra vez después de que salían de mi cuenta. Fue cuando empecé a notar otras cosas raras. Llegaba correspondencia del banco que Fernanda se le olvidaba entregarme. Llamadas de inversiones que colgaba antes de hablarme. Documentos que desaparecían de mi mesa y aparecían organizados de una forma que yo no los había dejado. Fernanda, ¿moviste mis papeles? No más los organicé, don Joaquín. Estaba todo desordenado. Desordenado. Mis documentos, organizados de la manera que siempre los organicé durante 40 años de trabajo, estaban desordenados para ella. Roberto también empezó a tratarme diferente. Ya no era el hijo respetuoso que me pedía consejos sobre trabajo y vida. Era alguien que me veía como un obstáculo a sus planes. Papá, ¿por qué no viaja más? Tiene buen dinero ahí parado. Podría conocer el mundo. Roberto, viajar solo no tiene chiste. Prefiero guardar el dinero para emergencias. ¿Emergencias de qué, papá? Está sano, tiene buena casa, no le falta nada. Vivir con miedo de gastar es neurosis de viejo. Neurosis de viejo. Mi propio hijo diciéndome neurótico porque quería conservar el patrimonio que construí con décadas de trabajo. Pero lo que más dolía no eran los préstamos o la falta de respeto con mis pertenencias. Era la sensación de que me había vuelto invisible en mi propia casa. Hacían planes sin consultarme, cambiaban muebles de lugar sin preguntarme mi opinión. Compraban comida que no me gustaba, porque es más saludable para un hombre de su edad. ¿Cuántas veces un hombre de 60 años se siente como un huésped molesto en la casa que él mismo construyó? ¿Cuántas veces aceptamos que nos traten como un viejo tonto cuando todavía estamos lúcidos y productivos? La gota que derramó el vaso de las faltas de respeto llegó el día del padre de 2019. Desperté temprano, como siempre, esperando que hubieran planeado algo especial. Un almuerzo en familia, una plática, cualquier muestra de cariño por el hombre que dedicó la vida a darles todo. A las 10 de la mañana, Roberto apareció en la cocina donde yo estaba tomando café. Papá, nos vamos a pasar el día en casa de los papás de Fernanda. Nos invitaron a una carne asada. ¿Y yo? Ay, papá, ya sabe cómo es. Va a haber mucha gente joven, mucho ruido. No se iba a sentir a gusto. Pero es Día del Padre, Roberto. Sí, papá, feliz Día del Padre. Le dejé una tarjeta en la mesa de la sala. Una tarjeta, comprada en el Oso por el diseño y la calidad del papel. Ni la dedicatoria era manuscrita. Estaba impresa, para un papá especial. Pasé el Día del Padre solo, viendo televisión, comiéndome una torta en el almuerzo, porque no había nadie más para cocinar. Pensé en mi papá, que murió cuando yo tenía 20 años. Pensé en cómo se habría sentido orgulloso de ver al nieto graduado, la casa grande, el dinero en el banco. Pensé en cómo me volví exactamente el tipo de papá que nunca quise ser. Alguien cuyo valor se medía únicamente por lo que podía ofrecer económicamente. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros, un día se ve sin piso que pisar, sin lugar en la propia familia, que construyó con las manos callosas y el corazón lleno de sueños. A partir de 2020, lo que era falta de respeto esporádica se transformó en explotación sistemática. La pandemia les dio la excusa perfecta para intensificar el control sobre mi vida y mi dinero. Don Joaquín, usted es grupo de riesgo. No puede salir de casa. Déjenos que nosotros resolvemos todo.
Resolver todo para mí significaba que ya no tenía acceso directo a nada. Cuenta del banco, correspondencia, compras, doctores, todo pasaba por el filtro de ellos. Yo, que siempre fui un hombre independiente, que comandé obra con 50 trabajadores, me vi en la situación de tener que pedir permiso para comprar unos zapatos. Fernanda, necesito ir al banco a resolver unas cosas. ¿Qué cosas, don Joaquín? Si es alguna transferencia, la hago por la AP. Si es estado de cuenta, lo imprimo aquí. No se tiene que exponer. Exponerme. Como si salir de casa fuera un riesgo mortal para un hombre de 65 años que siempre tuvo buena salud. Pero fueron creando esa narrativa de que era frágil, incapaz, vulnerable. Y yo, como un tonto, fui creyendo. El control financiero se puso cada vez más apretado. Fernanda me convenció de darle poder legal para facilitar las cosas. Don Joaquín, así puedo resolver todo sin que tenga que salir de casa o preocuparse por papeles. Hay una soledad específica de hombre mayor que es difícil de explicar para quien no la ha vivido. Es la soledad de quien construyó una vida entera y de repente se da cuenta de que nadie lo ve como el hombre que fue. Es la soledad de que lo traten como una carga, como alguien que necesita ser cuidado porque ya no es capaz de cuidarse solo. Con el poder en sus manos, Fernanda pasó a tener acceso total a mis cuentas. Y fue ahí que la sangría financiera se intensificó de una forma que me dejó en shock cuando lo descubrí. Transferencias de 5,000, 10,000, 15,000 pesos empezaron a aparecer en mi estado de cuenta con una frecuencia que me asustó. Cuando preguntaba, siempre había una justificación. Es para el plan de gastos médicos más caro, don Joaquín. Necesita cobertura completa. Es para la remodelación del baño. Hay que adaptarlo para que no corra riesgo de caerse. Es para el curso de mi especialización. Voy a poder cuidarlo mejor cuando sepa más sobre geriatría. Todo para mí. Todo para mi bien. Todo para mi seguridad. Pero nada que yo había pedido, nada que yo había autorizado, nada que siquiera sabía que se estaba haciendo. En un año, entre 2020 y 2021, salieron de mi cuenta 450,000 pesos. 450,000 pesos en inversiones para mi bienestar, que nunca vi. La dificultad específica masculina de pedir ayuda se volvió mi mayor problema. Los hombres de mi generación nos enseñaron a resolver todo solos, a no quejarnos, a no mostrar debilidad. ¿Cómo un hombre de 66 años va a llegar con los amigos y decir, mi hijo me está robando? ¿Cómo va a admitir que está siendo manipulado por su propia familia? Hay una vergüenza profunda en admitir que te está explotando quien criaste, educaste, amaste incondicionalmente. Es como admitir que fallaste como padre, como hombre, como proveedor. Es reconocer que aquellos que deberían protegerte en la vejez son exactamente los que te están destruyendo. Traté de platicar con algunos amigos, pero de forma indirecta. ¿Y cómo está la convivencia con los hijos, Antonio? Oh, José, ¿tú crees que es normal que un hijo adulto viva con los papás? Las respuestas siempre eran las mismas. Joaquín, tienes suerte de tener a Roberto todavía cerca. Mis hijos casi ni me hablan. Oh, qué bueno que no estás solo, compadre. La soledad en la vejez es cosa triste. No entendían que yo estaba más solo, viviendo con mi hijo, que lo que estaría si viviera solo. Por lo menos solo sería dueño de mis decisiones. La manipulación psicológica se fue volviendo más refinada. Fernanda empezó a cuestionar mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi autonomía de forma sutil pero constante. Don Joaquín ya va repitiendo esa historia por tercera vez hoy. ¿No se está acordando de que ya la contó? Don Joaquín, ayer se le olvidó tomar la pastilla de la presión. Le voy a organizar un pastillero para que no se le olvide más. Don Joaquín anoche dejó la estufa prendida. Eso es peligroso. Mejor yo me encargo de la cocina de ahora en adelante. Cada olvido, cada lapsus, cada confusión era usada como evidencia de que estaba perdiendo la capacidad mental. El problema es que tenía razón en algunas cosas.
Sí, me estaba volviendo olvidadizo, confundido, perdido, pero no era vejez. Era depresión. Era la depresión de un hombre que se veía perdiendo la dignidad un poquito cada día. La depresión de quien construyó una familia y descubrió que había criado explotadores. La depresión de quien trabajó 40 años para tener seguridad en la vejez y estaba viendo que todo se lo drenaban quienes deberían proteger mi patrimonio. El impacto en mi salud fue terrible. Empecé a tener insomnio, dolores de cabeza constantes, falta de apetito. Bajé 12 kilos en 6 meses. La presión arterial, que siempre fue controlada, se disparó. Tuve que aumentar la dosis de los medicamentos 2 veces. Don Joaquín se preocupa demasiado por tonterías. Fernanda le decía al doctor durante las consultas que ella hacía y acompañaba. Se pone nervioso sin razón, inventando problemas que no existen. Inventando problemas que no existen. Mi propio dinero desapareciendo de la cuenta era problema inventado. Mi autonomía siendo robada era preocupación sin razón. El doctor, que no conocía mi historia, confiaba en la versión de ella. Hombre mayor, viven con el hijo, no era cuidadosa. ¿Cuál era el problema? Aumentó la medicación para ansiedad y recomendó que me relajara más. Relajarme. ¿Cómo se relaja un hombre cuando está viendo que todo lo que construyó está siendo destruido por sus propios hijos? La fase más cruel fue cuando empezaron a excluirme de las decisiones sobre mi propia casa. Muebles eran cambiados, cuartos eran reorganizados, reglas eran establecidas sin mi consulta. Don Joaquín, quitamos la televisión de su cuarto porque se quedaba viendo hasta muy tarde. No le hace bien. Tal sueño. Don Joaquín, cambiamos su cama al cuarto más chico porque ya no necesita tanto espacio y Roberto va a usar el cuarto grande como oficina. Don Joaquín, de ahora en adelante, las comidas van a ser en horarios fijos. Es mejor para organizar las medicinas. Mi casa se había transformado en una especie de asilo particular donde yo era el único interno. Tenía horario para comer, horario para bañarme, horario para tomar medicinas, horario para dormir, como si fuera un niño o un enfermo mental. El aislamiento social fue otro aspecto cruel de esa fase. Mis pocos amigos dejaron de visitarme porque Fernanda siempre tenía una disculpa. Don Joaquín está descansando. Don Joaquín no se siente bien. Don Joaquín tiene cita médica. Cuando trataba de hablarle a alguien, se quedaba cerca, escuchando la conversación, haciendo señales de impaciencia. Don Joaquín, no platique mucho tiempo por teléfono, se agita y después no puede dormir. Cuando un hombre de 67 años se ve prisionero en la casa que él mismo construyó, tratado como una molestia por la familia que crió y mantuvo, solo queda una pregunta. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice tan malo para merecer esto? Pero todavía no sospechaba lo peor. Todavía pensaba que era solo codicia, solo aprovechamiento. Nunca imaginé que estuvieran planeando algo definitivo para resolver el problema que yo representaba en sus vidas. El momento exacto de mi claridad llegó una tarde de jueves, 15 de julio de 2023. Estaba organizando unos papeles viejos en mi buró cuando encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Era una carpeta azul, medio escondida en el fondo del cajón, atrás de una caja de medicinas. Abrí la carpeta y lo que vi me heló la sangre. Eran documentos de seguro de vida, 3 pólizas diferentes, todas a mi nombre, todas firmadas por mí en fechas que no recordaba haber firmado nada. La primera era de 500,000 pesos, la segunda de 800,000 y la tercera, la más reciente, de marzo de 2023. Era de 2 millones de pesos, 3,300,000 pesos en seguros de vida. Todo beneficiario: Roberto Silva, hijo, y Fernanda Costa Silva, nuera. Hay momentos en la vida de un hombre en que la realidad pega como un puñetazo en el estómago. Esa fue la hora en que entendí que ya no era el papá que estaba siendo explotado. Era el hombre que estaban preparando para morir. Mi cabeza empezó a trabajar como no trabajaba en años. Agarré mi celular y fotografié todos los documentos. Después,
Puse todo de vuelta en el lugar exacto donde lo encontré, como si nunca hubiera tocado nada. Mi corazón estaba acelerado, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en los últimos 5 años. No me estaban solo robando, me estaban preparando para un accidente. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, fingiendo dormir cuando Fernanda pasó por la puerta de mi cuarto para verificar cómo estaba. Fue ahí que empecé a fijarme en detalles que había ignorado en los últimos meses. El cuidado excesivo con mis medicinas, la insistencia para que manejara menos, las preguntas constantes sobre mi rutina, sobre a dónde iba, con quién hablaba, la forma como siempre sabían cuando no estaba en casa, aunque no hubiera avisado que iba a salir. Me estaban monitoreando, estudiando mi rutina, planeando el momento correcto. Al día siguiente, mientras estaban fuera, hice una búsqueda detallada por la casa. Encontré otras cosas que me alarmaron aún más. En un cajón del escritorio de Roberto, encontré anotaciones sobre mis horarios, sobre mis idas al banco, sobre las personas con las que platicaba. En una agenda de Fernanda, encontré anotaciones médicas sobre mi condición cardíaca, con detalles que ni yo sabía que conocía. Y lo más espantoso, encontré investigaciones impresas sobre muerte súbita en adultos mayores y cómo suceden accidentes vasculares en hombres de 65 a 70 años. Mi propio hijo y mi nuera estaban estudiando la mejor forma de matarme sin levantar sospechas. A partir de ese momento, empecé a actuar con la misma estrategia que usé durante 40 años, construyendo casas y manejando empresa, planeación cuidadosa y ejecución silenciosa. Primero, empecé a documentar todo, toda transferencia bancaria, toda conversación rara, todo documento que encontrara. Creé una cuenta de email que no conocían y empecé a mandarme evidencias a mí mismo, creando un archivo digital de toda la situación. Segundo, empecé a buscar aliados. Le hablé a Antonio, mi viejo amigo, ex policía, y quedamos de vernos lejos de mi casa. Le conté toda la historia, le mostré las fotos de los documentos, le pedí orientación. Joaquín, me dijo, esto está muy pesado. Si de verdad están planeando matarte, estás en peligro real. No es paranoia, no es imaginación de viejo. Es un plan criminal. ¿Pero qué hago, Antonio? Si denuncio, ¿quién me va a creer? No tengo prueba de que me quieren matar, solo sospechas. Primero, documentas todo. Segundo, te proteges. Tercero, volteas el juego. Voltear el juego. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza por días. Empecé a actuar como si no hubiera descubierto nada, pero poniendo atención en cada detalle. Me di cuenta de que tenían una rutina de conversaciones secretas siempre después de las 10 de la noche, cuando pensaban que estaba dormido. Empecé a salir del cuarto silenciosamente y escuchar lo que planeaban. Fue así que descubrí sobre el accidente de carro que me tenían planeado. Roberto hablaba sobre un viaje que yo haría solo sobre un tramo de carretera peligroso, sobre cómo sería natural que un hombre de mi edad tuviera un problema cardíaco mientras manejaba. Tiene que ser en una carretera que conozca bien, decía, para que no se vea raro que esté ahí. Y tiene que ser en un horario en que no haya mucho movimiento, para que nadie trate de ayudar muy rápido. ¿Y si alguien lo ayuda?, preguntaba Fernanda. Por eso le vamos a dar las pastillas de la presión mezcladas con esa medicina que puede causar arritmia. Aunque lo auxilien, va a parecer que fue el corazón. Medicina mezclada. Estaban planeando drogarme antes del accidente. Esa noche, acostado en mi cama, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a voltear el juego. Iba a hacer que pagaran por todo lo que me hicieron. E iba a salir de esa situación no como una víctima, sino como un hombre que recuperó su dignidad. Empecé a planear mi salida de esa casa y mi venganza de forma meticulosa. Había aprendido en 40 años de trabajo que el mejor plan es el que el enemigo no puede predecir. Primero, transferí en secreto una cantidad importante a una cuenta que no conocían.
300,000 pesos que moví poquito a poco, en transferencias pequeñas, siempre con justificaciones que pudieran aceptar. Inversiones, aplicaciones, diversificación de riesgo. Segundo, empecé a juntar todos los documentos importantes en un lugar seguro fuera de la casa. Escritura, documentos de jubilación, estados de cuenta, copias de los Tintu, seguros de vida fraudulentos. Tercero, establecí contacto con un abogado de confianza recomendado por Antonio. Le expliqué toda la situación y pedí orientación legal sobre cómo proceder. Don Joaquín, el licenciado Marcos me dijo, lo que están haciendo es delito, apropiación indebida, falsificación de documentos y si de verdad están planeando matarlo, tentativa de homicidio calificado. Pero tiene que ser muy cuidadoso sobre cómo y cuándo actuar. Cuarto, empecé a reconstruir mi red de apoyo. Retomé contacto con amigos antiguos, expliqué que estaba pasando por dificultades familiares y necesitaba apoyo. La respuesta fue sorprendente. Muchos hombres de mi edad estaban pasando por situaciones parecidas con hijos ingratos y codiciosos. Joaquín, el compadre José, me dijo, no estás solo en esto. Hay una epidemia de hijos que ven a los papás como banco, no como familia. La diferencia es que pocos tienen valor para reaccionar. Quinto, preparé mi plan de salida. Escogí un día en que tenían compromisos fuera de la ciudad. Organicé mi mudanza silenciosa a un departamento rentado que nadie conocía y planeé cómo iba a comunicar mi decisión de forma que entendieran que el juego había cambiado. 6 meses de planeación cuidadosa. 6 meses documentando cada crimen, cada mentira, cada intento de manipulación. 6 meses preparándome para el día en que dejaría de ser la víctima y me convertiría en el hombre que nunca imaginaron que podía ser. El día de la ejecución de mi plan llegó un viernes 15 de diciembre de 2023. Roberto y Fernanda habían viajado al interior para resolver unos asuntos de la familia de ella. En realidad, yo sabía que habían ido a comprar medicinas controladas con un doctor corrupto que la familia de ella conocía. Era el día en que mi nueva vida iba a empezar. Algunas pontes después de quemadas no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. Algunas personas solo aprenden el valor de lo que perdieron cuando ya es muy tarde para recuperarlo. La madrugada en que escuché la conversación sobre mi muerte fue el momento en que todos mis meses de planeación se concretaron en una acción inmediata y definitiva. A las 5 de la mañana de ese sábado, cuando la grúa se llevó mi carro y salí por la puerta de atrás con una mochila, no estaba solo huyendo. Estaba ejecutando la fase final de un plan que iba a cambiar completamente el juego. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Roberto, desesperado, como esperaba, que se pusiera cuando descubriera que el carro no estaba en la cochera y yo había desaparecido. «Papá, ¿dónde está? El carro se perdió, usted no está en casa». «Roberto, estoy bien. Solo decidí salir un poco más temprano hoy». «Pero el carro, papá. ¿Dónde está el carro?» «Ah, el carro. Lo mandé a casa del papá de Fernanda. Pensé que podían necesitarlo para algo por allá». Silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró unos 10 segundos largos. Estaba procesando que el plan del accidente de carro se había ido al caño. «Papá, ¿qué onda con eso? ¿Por qué mandó el carro para allá?» «Mijo, necesitamos platicar, pero no por teléfono. Nos vemos después». Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Durante las siguientes 3 horas recibí 47 llamadas. Roberto, Fernanda, Roberto, Fernanda, Roberto, Fernanda. La desesperación de ellos era casi palpable a través de las llamadas perdidas. A las 10 de la mañana, como había planeado, fui al notario donde había quedado con mi abogado y el notario para cambiar mi testamento. El testamento anterior, que le dejaba todo a Roberto, fue revocado. El nuevo testamento repartía mis bienes entre 3 instituciones de caridad que cuidan adultos mayores abandonados. A las 11 de la mañana, fui al banco con mi abogado para impugnar todos los poderes que le había dado a Fernanda. Poderes obtenidos a través de coacción y fraude.
como explicó el licenciado Marcos al gerente. Todos los poderes fueron cancelados en 1900. El momento. A mediodía metimos una denuncia en el Ministerio Público contra Roberto Silva y Fernanda Costa Silva por apropiación indebida, falsificación de documentos y asociación delictuosa para homicidio. Toda la documentación que había juntado durante meses fue entregada al agente del Ministerio Público. Don Joaquín, el agente me dijo, esto está muy grave. Si lo que está relatando es verdad, pueden agarrar de 15 a 20 años de cárcel. Agente, tengo pruebas de todo. Documentos, grabaciones, fotos, estados de cuenta. Me robaron más de 700,000 pesos y estaban planeando matarme anoche. A las 2 de la tarde, Roberto y Fernanda recibieron la primera sorpresa. Trataron de acceder a mi cuenta bancaria para hacer una transferencia y descubrieron que ya no tenían acceso. Todos los poderes cancelados, todas las claves cambiadas, todo el control que ejercían sobre mi vida financiera se había evaporado en cuestión de horas. A las 3 de la tarde, recibieron la segunda. Sorpresa, una llamada del Ministerio Público pidiendo que se presentaran para aclarar una denuncia que involucra apropiación indebida y otros delitos. A las 4 de la tarde, recibieron la tercera y mayor sorpresa, una carta de mi abogado comunicando que me había mudado definitivamente, que todos los poderes estaban cancelados y que tenían 48 horas para desocupar mi casa. El inmueble localizado en calle de las Acacias 247 es propiedad exclusiva del señor Joaquín Pérez Silva, conforme. Escritura anexa. Los ocupantes Roberto Silva y Fernanda Costa Silva deberán desocupar el inmueble en el plazo máximo de 48 horas, bajo pena de caracterización de despojo. A las 5 de la tarde recibí la primera llamada de Fernanda. Ya no era la nuera dulce y cuidadosa de los últimos años, era una mujer desesperada y furiosa. Don Joaquín, ¿qué locura es esta? No puede hacernos esto. Nosotros lo cuidamos todos estos años. Fernanda, ¿me cuidaron o me robaron sistemáticamente durante 8 años? Está loco. Nunca robamos nada. Todo lo que agarramos fue prestado. ¿Prestado? ¿700,000 pesos prestados? ¿Seguros de vida fraudulentos prestados? ¿Planes para matarme prestados? Silencio. Después, un cambio de estrategia. Don Joaquín, está confundido. Esa edad lo está perjudicando. Nunca planeamos matar a nadie. Eso es paranoia de viejo. Fernanda, tengo grabación de la plática de anoche. Ustedes hablando sobre medicina mezclada, sobre accidente de carro, sobre los dos. Millones del seguro de vida. Otro silencio. Más largo. Después, desesperación. Don Joaquín, ¿podemos platicar? ¿Podemos resolver esto en familia? ¿Familia? Fernanda, la familia no planea asesinatos. La familia no roba. La familia no trata al patriarca como un obstáculo que hay que quitar. Colgué el teléfono. A las 6 de la tarde fue el turno de Roberto de llamar. Su estrategia fue diferente. Trató de echarle toda la culpa a Fernanda. Papá, sé que la regamos, pero fue todo idea de... Fernanda. Ella me convenció de agarrar el dinero prestado. Ella hizo esos seguros de vida. Yo nunca quise hacerle daño. Roberto, eres mi hijo. Te crié, te eduqué, te enseñé la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo puedes verme a los ojos y mentir así? Papá, no es mentira, ella me manipuló. Dijo que era normal agarrar dinero prestado de los papás, que usted tenía mucho dinero guardado. Roberto, tengo grabación de ti hablando sobre el tramo de carretera peligroso, sobre el horario correcto para el accidente, sobre cómo mezclar mis medicinas. ¿Eso también fue idea de Fernanda? Su voz se quebró. Papá, podemos platicar en persona. Podemos resolver esto. ¿Resolver? Roberto, planeaste matar a tu propio papá. ¿Qué resolución hay para eso? Papá nunca iba a poder hacer eso. Era solo plática, solo fantasía. Lo amo. Roberto, anoche le dijiste a tu esposa que yo no llegaba vivo al día siguiente. ¿Eso es fantasía? Silencio. Después, llanto. Roberto, mi hijo,
de 38 años, llorando como un niño que pescaron haciendo algo malo. Papá, perdóneme. Perdóneme, por el amor de Dios. Estábamos desesperados con las deudas, ya no sabíamos qué hacer. ¿Qué deudas, Roberto? Vivían gratis en mi casa, comían de mi comida, usaban mi dinero para todo. ¿Qué deudas? Gastamos más de lo que podíamos, compramos unas cosas, invertimos en unas cosas que salieron mal, gastaron mi dinero en cosas que salieron mal, y la solución fue matarme para agarrar el seguro de vida. Papá, no diga eso, ¿Nunca iban a qué, Roberto? ¿Matarme? Anoche estaban discutiendo los detalles finales. Las horas siguientes fueron de bombardeo de llamadas, mensajes, intentos de chantaje emocional. Fernanda mandó audios llorando, pidiendo perdón, prometín devolver todo el dinero. Roberto mandó mensajes diciendo que se iba a matar si no los perdonaba. Pero la realidad empezó a pegarles cuando se dieron cuenta de que no era solo la cancelación de los poderes, que había una denuncia penal, que había riesgo de cárcel, que todo lo que habían planeado para mí se estaba volteando contra ellos. El lunes, cuando los llamaron para declarar en el Ministerio Público, toda la historia empezó a desmoronarse. El agente les mostró las grabaciones que yo había hecho, los documentos falsificados, los estados de cuenta con las transferencias no autorizadas. Planearon asesinar a un adulto mayor para quedarse con el seguro de vida. El agente preguntó directamente. Fernanda trató de negar, pero Roberto se desmoronó. Confesó todo: el plan del accidente, las medicinas mezcladas, los seguros fraudulentos, el robo sistemático durante años. Fue idea de ella, gritó señalando a Fernanda. Ella planeó todo, ella me convenció. Fernanda explotó. Mentiroso. Tú querías el dinero de tu papá, tú dijiste que era un estorbo, tú hablaste primero de matarlo. La pareja que había conspirado contra mí ahora se estaba destrozando mutuamente, cada uno tratando de echarle la culpa al otro. La prisión preventiva fue decretada el mismo día. Roberto Silva y Fernanda Costa Silva fueron detenidos en flagrancia por asociación delictuosa, apropiación indebida, falsificación de documentos y tentativa de homicidio calificado. Cuando salí del Ministerio Público ese lunes, después de dar mi declaración final, sentí algo que no sentía en años: alivio. No era felicidad, no era venganza realizada. Era el alivio de un hombre que había recuperado su dignidad. El martes fui hasta mi antigua casa para sacar mis pertenencias personales. La casa estaba vacía, abandonada. Habían salido corriendo, dejado todo tirado. En la mesa de la sala encontré un papel escrito a mano por Fernanda. Don Joaquín, usted destruyó nuestra familia. Espero que sea feliz solo. Me reí solo cuando leí eso. ¿Destruí la familia? ¿O descubrí que nunca tuvimos una familia de verdad? Los primeros días de mi nueva vida fueron una mezcla de libertad e inseguridad que es difícil de describir. Después de años de que me trataran como incapaz, de repente tenía que tomar todas las decisiones solo otra vez. Era como volver a aprender a caminar después de años en silla de ruedas. El departamento que renté era pequeño, 2 cuartos en una buena zona de la ciudad, lejos de mi casa anterior. Nada lujoso, pero era mío, completamente mío. Podía dejar la televisión prendida hasta la hora que quisiera, podía cocinar lo que se me antojara, podía recibir visitas sin pedirle permiso a nadie. La primera semana fue rara. Despertaba a medianoche pensando que iba a oír la voz de Fernanda, preguntando si estaba bien. Iba a la cocina de madrugada esperando encontrar a alguien controlando lo que comía. Recibía una llamada en el teléfono y se me aceleraba el corazón, pensando que podían ser ellos tratando de manipularme otra vez. Pero poco a poco, la sensación de libertad fue superando la inseguridad. Era un hombre libre, un hombre que había enfrentado a sus verdugos y había ganado. Un hombre que había recuperado su dignidad a los 68 años de edad. El primer reto fue práctico: volver a aprender a vivir solo. Los hombres de mi generación
Especialmente cuando nos quedamos viudos, muchas veces empezamos a depender demasiado de los hijos para las cosas del día a día. Me había acostumbrado a que hubiera alguien cocinando, limpiando, organizando mis citas médicas. Empecé despacio. Aprendí a usar apps de comida, descubrí servicios de limpieza confiables, organicé mi propia rutina médica. En 2 semanas me estaba manejando mejor solo que cuando estaba siendo cuidado por Fernanda. El segundo reto fue emocional. Lidiar con la soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de haber perdido la ilusión de que tenía una familia. Es un dolor específico, el dolor de descubrir que quien amaste incondicionalmente era capaz de planear tu muerte. Fue ahí que Antonio se mostró como un amigo verdadero. En los primeros meses me visitaba 2 veces por semana. Siempre traía algo, una cena hecha, un libro, a veces solo la compañía para ver fútbol. Joaquín, me dijo en una de esas visitas, hiciste lo correcto, fuiste valiente. Muchos hombres en tu situación no habrían tenido valor de reaccionar. Antonio, a veces me pongo a pensar si no fui muy duro, si no debería haber tratado de platicar antes de llegar al enfrentamiento. Compadre, te estaban planeando matar. No había plática posible, te salvaste la vida. Tener el reconocimiento de un amigo de verdad me ayudó a entender que no había exagerado, no había sido cruel. Había sido un hombre defendiendo su vida y su dignidad. El tercer reto fue reconstruir mi autoestima. Años de que me trataran como incapaz, como una carga, como alguien que ya no tenía nada que ofrecer, habían dañado mi confianza. Me veía como un viejo que solo servía para ser explotado. Empecé a cuidarme de forma que no hacía en años. Volví a cortarme el pelo regularmente. Compré ropa nueva, empecé a caminar en el parque todas las mañanas. No era vanidad, era autorrespeto. Un hombre que se respeta cuida su apariencia. En 3 meses había perdido el peso que había ganado durante los años de depresión y estrés. Mi presión arterial volvió a la normalidad. El doctor dijo que tenía mejor salud que a los 65 años. Don Joaquín. El doctor Bernardo me dijo durante un chequeo, ¿qué anda haciendo? Se ve 10 años más joven. Doctor, me quité personas tóxicas de mi vida. Es impresionante cómo eso ayuda a la salud. El cuarto reto fue social. Reconstruir una red de relaciones saludables. Los hombres mayores, principalmente viudos, tenemos dificultad para hacer amistades nuevas. La tendencia es quedarse aislado o depender excesivamente de la familia. Empecé yendo a un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abuso financiero o emocional por familiares. Descubrí que mi historia no era única. Había decenas de hombres y mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Joaquín, me dijo. Fernando, un señor de 72 años, que había sido explotado por sus propios nietos, nos enseñaron que la familia es sagrada, que los hijos siempre tienen razón. Pero hay familias que son tóxicas y tenemos que tener valor de admitirlo. En el grupo aprendí que no estaba solo, que había otros hombres que habían enfrentado hijos ingratos y recuperado su dignidad, que era posible reconstruir una vida significativa después de los 65 años. Empecé a participar en otras actividades. Me inscribí en un curso de computación para adultos mayores y descubrí que tenía facilidad para la tecnología. A los 68 años, aprendí a usar bien el smartphone, a navegar en Internet, a hacer videollamadas con amigos lejanos. Entré a un grupo de caminata en el parque y conocí personas de mi edad que tenían historias interesantes, que habían superado retos, que estaban viviendo esta etapa de la vida con dignidad y alegría. Una de esas personas fue doña Margarita, una señora de 66 años, viuda también, que había enfrentado una situación parecida a la mía. Hija única que trató de internar a la mamá en una clínica psiquiátrica para quedarse con la herencia. Joaquín, me dijo durante una de nuestras caminatas, tiene una fuerza que muchos hombres no tienen. Reaccionar como reaccionó a su edad después de lo que pasó no es para cualquiera.
Margarita se volvió una gran amiga. No un romance, ni yo ni ella estábamos buscando eso, pero una amistad verdadera, de alguien que entendía mi dolor y respetaba mi historia. El quinto reto fue encontrar propósito. Después de una vida entera trabajando y cuidando a la familia, de repente era un hombre libre para hacer lo que quisiera. ¿Pero qué quería hacer? Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros hombres en situación parecida. Empecé a dar pláticas en el grupo de apoyo, contando mi historia, enseñando a otros adultos mayores a reconocer señales de explotación familiar. La primera señal, decía en las pláticas, es cuando empiezan a tratarte como incapaz, cuando empiezan a tomar decisiones por ti sin consultarte, cuando tu opinión deja de importar en tu propia casa. También empecé a trabajar como voluntario en una organización que defiende derechos de adultos mayores. Mi experiencia en la construcción me ayudaba a entender contratos, documentos legales, situaciones de fraude inmobiliario. Fue gratificante descubrir que hasta a los 68 años todavía tenía mucho que contribuir, que mi experiencia, mi conocimiento, mi historia podían ayudar a otras personas. 6 meses después de salir de casa era irreconocible. Físicamente, emocionalmente, socialmente. Era un hombre renacido, un hombre que había enfrentado a sus demonios y había ganado. Roberto trató de ponerse en contacto algunas veces. Cartas de la cárcel pidiendo perdón, tratando de explicar, prometiendo cambio. Cartas que leí y guardé, pero que no contesté. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Fernanda también mandó algunos mensajes a través de su abogado, ofreciendo devolver el dinero robado, disculpándose, pidiendo que retirara la demanda. Mensajes que mi abogado respondió de forma técnica. Mi cliente no tiene interés en llegar a un acuerdo. No era venganza, era justicia. Y la justicia no se negocia. Un año después, cuando pasó el juicio, estuve presente en el tribunal. Roberto fue condenado a 12 años de prisión, Fernanda a 15 años. El juez dijo que fue uno de los casos más graves de violencia contra adultos mayores que había juzgado. El delito de planear el asesinato de un progenitor para beneficio propio, dijo el juez en la sentencia, representa no solo un atentado contra la vida, sino una violación de los valores fundamentales de nuestra sociedad. Cuando salí del tribunal ese día, sentí que un ciclo se había cerrado. No era felicidad lo que sentía, era paz. La paz de un hombre que había luchado por su propia dignidad y había ganado. Hoy, 2 años después de esa madrugada en que escuché a mi propio hijo, planeando mi muerte, vivo en una casita que compré en un pueblo del Estado de México, a 1 hora de la Ciudad de México. No es una mansión, pero es mía. Tengo un jardincito donde siembro verduras, un tallercito atrás donde hago reparaciones pequeñas y muebles para la casa. Despierto todos los días a las 6 de la mañana, no porque alguien me obligue, sino porque me gusta ver salir el sol. Me hago mi café, leo el periódico, cuido las plantas. A las 8 voy a caminar al parque con mi grupo de amigos. A las 10 paso por el centro comunitario donde doy pláticas sobre derechos de los adultos mayores. Es una vida sencilla, pero es una vida digna. Es la vida de un hombre que recuperó su autonomía a los 68 años y descubrió que todavía tenía mucho que vivir. Margarita me visita todos los fines de semana. A veces vamos al cine, a veces nos quedamos platicando en el jardín, a veces nomás vemos televisión en silencio cómodo. Es bueno tener a alguien que entiende tu historia sin juzgar, que respeta tu independencia sin tratar de controlarla. Antonio sigue siendo el amigo leal de siempre. Nos hablamos cada semana, me pone al día sobre las novedades de la ciudad, yo le cuento sobre mi nueva vida. Joaquín, me dijo en la última llamada, tienes una voz que no escuchaba en años, voz de hombre feliz. Hombre feliz. No sé si es felicidad exactamente, pero es paz, es dignidad, es autorrespeto, es la sensación de ser dueño de la propia vida otra vez. Sobre Roberto y Fernanda, tengo pocas,
Ya noticias. Sé que se divorciaron en la cárcel. Como era de esperarse, cuando la cosa se puso dura, cada uno solo pensó en sí mismo. Sé que Roberto perdió el trabajo, que Fernanda fue expulsada del colegio de psicólogos. Sé que las familias de ambos los rechazaron después de que la historia se hizo pública. No siento placer con la desgracia de ellos, pero tampoco siento lástima. Ellos tomaron decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Eligieron ver al papá y suegro como un obstáculo que había que quitar. Descubrieron que algunos obstáculos saben defenderse. Roberto me escribió la semana pasada una carta larga pidiendo perdón, diciendo que entiende mi enojo, que no espera mi perdón, pero que quería que supiera que se arrepiente de todo. Leí toda la carta. La guardé en un cajón con las otras. Tal vez algún día le conteste, tal vez algún día pueda perdonar, pero el perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a confiar. La lección más importante que aprendí en esta experiencia es que un hombre nunca está demasiado viejo para reaccionar, nunca está demasiado débil para luchar por su propia dignidad. A los hombres de mi generación nos enseñaron que el papá aguanta todo en silencio, que la familia siempre está bien, que cuestionar a los hijos es señal de mal carácter. Mentira. Familia que explota no es familia, es banda. Hijo que planea matar al papá no es hijo, es criminal. Y hombre que acepta que lo traten como una carga en la vejez no está siendo humilde, está siendo cobarde. Aprendí que el respeto no se gana con sumisión, el respeto se gana con firmeza, que el amor verdadero no exige que renuncies a tu dignidad, y que nunca, en ninguna circunstancia, es demasiado tarde para que un hombre empiece de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos las faltas de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántas veces financiamos nuestra propia humillación porque no queremos hacer problemas? ¿Cuántos papás están siendo sistemáticamente robados y manipulados por hijos que criaron con tanto amor? Si están pasando por algo parecido a lo que yo pasé, quiero decirles algo. No están locos, no están imaginando cosas y no están siendo muy exigentes. Los están explotando y tienen el derecho de reaccionar. Tienen el derecho de cortar el dinero que les están desviando. Tienen el derecho de exigir respeto en su propia casa. Tienen el derecho de ponerles límites a hijos adultos que creen que están obligados a mantener sus caprichos. Tienen el derecho de elegir cómo quieren vivir sus últimos años. Y si sus elecciones no le gustan a hijos que solo aparecen cuando necesitan dinero, el problema es de ellos, no de ustedes. Yo aprendí a los 68 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, que nunca es demasiado tarde para que un hombre se levante y recupere su dignidad. Si esta historia mía los tocó de alguna forma, quiero saber desde dónde están viendo. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado, hasta su país si están fuera de México. Déjenme saber que este mensaje llegó hasta ustedes. Y si conocen algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan este video. Hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Es derecho, es obligación de todo hombre que construyó una vida con sus propias manos. Si este relato los hizo reflexionar, dejen un like y suscríbanse al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad en vez de la comodidad de aceptar cualquier cosa. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renacer. Un abrazo desde Toluca, Estado de México, de un hombre que descubrió que 68 años no es edad para jubilarse de la vida. Es edad para vivir con más sabiduría, más selectividad y mucho más amor propio. Recuerden siempre, construyeron mucho más que una familia. Construyeron un hombre que merece respeto, y el respeto no se mendiga, se conquista. Hay silencios de papá que pesan más que gritos.
Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Y hay dignidad que, una vez recuperada, vale más que cualquier herencia que podrían dejar a quien no supo valorarlos en vida.